el sistema solar es de por sí el jardín en donde nosotros habitamos, y todo gracias al factor que desencadenó su nacimiento, que fue ni más ni menos que su respectiva estrella, el Sol. Venerado desde la antigüedad por las creencias y religiones de nuestros antepasados, ser un completo enigma por algunos intelectuales de antaño, hasta la actualidad, donde podemos decir que es exactamente este astro como tal, que no lo salva de todavía tener algunos misterios respecto a su existencia e influencia, tanto para sí mismo como para nosotros. Seguro te preguntarás cuáles son dichos misterios. No te preocupes, porque en este video aprenderás acerca de los 6 misterios más grandes del Sol. Sin más que decir, comencemos. Número 6. El nacimiento del Sol. Todo inicio del sistema solar se remonta a cómo se formó primero nuestra estrella, la cual nace dentro de una nube de gas y polvo, la cual es probable que haya podido contener restos de otras estrellas. Dicha nube de gas y polvo empezó a entrar en rotación. Mientras más aumentaba, más se aplanaba, formando el conocido disco protoplanetario. A raíz de esto la mayor parte de la masa empezó a concentrarse en el centro del disco, siendo que la gran cantidad de energía cinética generada por el choque de las moléculas, ocasionaría un aumento más en la temperatura, generando una pequeña estrella en el centro del disco. Tras unos 100 millones de años, el núcleo de la protoestrella generaría una presión y temperaturas tan grandes, que el hidrógeno comenzaría a fusionarse, dando como resultado a que se genere una cantidad de energía interna opuesta al de la fuerza de contracción gravitacional. Del constante choque entre las dos, finalmente se alcanzaría lo que sería un equilibrio hidrostático, permitiendo que se complete el nacimiento del astro al que nosotros conocemos como el Sol. El resto de elementos del disco protoplanetario que estuvieron fuera de la formación del Sol, terminarían formando a los planetas actuales. Sin embargo, pese a que se conozca cómo nació nuestra estrella, es algo que nunca pudimos presenciar, no sabemos si hubieron más factores que influenciaron en su nacimiento, sea haberse formado cerca de un cúmulo de estrellas, o directamente que una explosión de otra semejante influenciara en la rotación del disco protoplanetario. Número 5. La temperatura del Sol. Como indica su rol en nuestras vidas, el Sol es un cuerpo con elevadas temperaturas, las cuales alcanzan niveles inimaginables para nosotros. Pero aunque te suene increíble, el Sol presenta algunos fenómenos extraños, los cuales hacen que el mismo presente una variación sorprendente en su temperatura. Un ejemplo claro de ello es que el núcleo es mucho más caliente que su superficie, sin embargo la corona solar, capa más externa de la estrella, es mucho más caliente, superando los 5800 grados Kelvin de la fotosfera, llegando a alcanzar los 3 millones de Kelvin en temperatura. No se sabe con certeza qué genera las altas temperaturas de la corona, pero es posible que pueda deberse a la inducción del campo magnético del Sol, y las ondas magneto-hidrodinámicas de capas más profundas, aunque aún se requieren más datos para saber si esto es cierto. La corona presenta características fascinantes, entre las cuales están sus regiones activas, que constituyen a los bucles coronales que se encargan de conectar la polaridad magnética de la superficie del Sol, los cuales van de 2 a 4 millones de Kelvin. Por otra parte, se encuentran sus regiones inactivas, donde no ocurre este fenómeno, por lo tanto, por periodos de tiempo indefinido, algunas regiones tienden a generar más temperatura que otras. Otro ejemplo sería la temperatura de las manchas solares, las cuales son regiones mucho más frías que el resto, y presentan una alta actividad magnética, cuyas temperaturas en las sombras son de 2500 Kelvin, y en las penumbras son de 3300 Kelvin. Además, estas, como los fenómenos ya mencionados, también carecen de una explicación acerca de su origen a falta de datos, siendo que lo único seguro es que se trata del tubo de flujo magnético que se forma debajo de la fotosfera. Como dije hace poco, el núcleo es más caliente que la fotosfera o superficie solar, alcanzando una temperatura de 15.700 millones de Kelvin.
Si imaginamos al Sol como una cebolla conformada por capas, cada capa que va desde el núcleo hasta el exterior, será más fría que la que sigue, con excepción de su respectiva corona solar, por lo que se puede decir que es un espectáculo de variación en su temperatura. Número 4. Los ciclos solares. Los ciclos solares constituyen a uno de los efectos más peculiares del Sol, ya que están bastante ligados con la aparición de las ya mencionadas manchas solares. El interés por parte del ser humano para aprender de este fenómeno, es debido a lo necesario que es para poder afrontar sus consecuencias, ya que estos inciden en nuestras vidas, afectando la tecnología actual desarrollada, en especial las telecomunicaciones y la navegación aérea. La duración de los ciclos solares son de aproximadamente 11 años, los cuales corresponden a la duración de las manchas solares, ya que existe una variación de la luminosidad cuando éstas existen en abundancia, e igualmente cuando no están presentes. La variación en sus ciclos puede afectar tanto en la luminosidad que nos llega, como también en el viento solar o campo magnético, de los cuales pese a que no se noten de forma inmediata, sí pueden afectarnos a largo plazo. La razón de esto, es que nuestra atmósfera nos protege de dichos cambios, o aumentos en las propiedades del astro, haciendo que no podamos percibir sus efectos. No obstante, existen ciclos mayores a que tiene un gran impacto, como por ejemplo el ciclo Gleisberg, el cual corresponde a las variaciones periódicas que experimenta la radiación solar percibida en la Tierra, la cual puede durar hasta 85 años, siendo el último registrado en 1960, con la tormenta solar que ocurrió ese mismo año. Pese a tener una referencia respecto a su duración, al estar relacionado con la aparición de las manchas solares, no se sabe a ciencia exacta cuál es su origen, por lo tanto, es un misterio más del astro. Número 3. El campo magnético del Sol. El Sol en su totalidad es un cuerpo que se encuentra en lo que conocemos como el estado de plasma, siendo el cuarto estado de la materia, como a su vez el más abundante en el universo. Dicho plasma genera un movimiento en la estrella, ya que se trata de un fluido, el cual genera su característico campo magnético. El movimiento magnético del Sol es bipolar, debido al comportamiento del plasma conductor, además de que la misma estrella experimenta una rotación de diferentes velocidades en distintas latitudes de la misma, haciendo que el campo magnético adopte una forma aún más llamativa, como si de un toroide se tratase. Pese a la anterior explicación, aún no se sabe muchas cosas sobre la naturaleza de esta característica de nuestra estrella, ni tampoco de los efectos que estos tienen en la misma. Las ya mencionadas manchas solares son un ejemplo de ello, ya que estas surgen porque el campo magnético es capaz de enfriar algunas zonas por medio de procesos complejos, que aún desconocemos en la actualidad. Cabe resaltar que existen teorías que permiten dar un panorama del porqué de todo lo anterior dicho, pero eso no quiere decir que sea la verdad, ya que esta característica del Sol es aún un punto de discusión e investigación en las respectivas áreas de la ciencia que se encargan de estudiarlas. Número 2. Los vientos y tormentas solares. La forma en la cual el Sol puede afectarnos más severamente es a través de los vientos solares, los cuales conforman a las corrientes de partículas que él mismo libera al espacio. Estos a su vez conservan su estado de plasma, llegando a extender también el campo magnético del Sol, los cuales pueden llegar a extenderse por todo el sistema solar. No obstante, aquellos vientos solares que son provocados por la influencia de las manchas solares, u otros efectos del mismo astro, suelen denominarse como tormentas solares.
Dichas tormentas equivalen a la interacción o choque que tiene el viento solar con el campo magnético de nuestro planeta, el cual puede traer consecuencias en nuestras vidas, como dije con anterioridad. Entre ellos está el hecho de que los satélites y medios de telecomunicaciones puedan verse afectados significativamente. Esto podría afectarnos de forma cotidiana dependiendo del impacto, como por ejemplo nuestro preciado Internet. Otro caso, yendo al ámbito científico, es que si un astronauta queda atrapado en medio del choque o secuela del fenómeno, sufriría severas consecuencias, ya sea en la función del traje, que posee componentes electrónicos, como también en la temperatura que él mismo pueda aguantar. Sin embargo, por más curioso y contradictorio que suene, el Sol de hecho nos protege de sus propios efectos, por más que él mismo sea una de las razones por las cuales se dé la vida, al mismo tiempo también la preserva. Esta capa que no solo recubre a nuestro planeta sino a casi todo el sistema solar en su totalidad, tiene como origen a que los vientos solares poco a poco se vayan frenando a medida que estos salen del Sol, haciendo que se cree una burbuja magnética compuesta de iones de origen solar. Dicha capa es capaz de protegernos de los rayos cósmicos, secuelas de las explosiones de las supernovas, entre muchísimos más, siendo como un escudo. Sin embargo, esto no quiere decir que la atmósfera del planeta sea inútil, ya que esta puede considerarse como la última defensa a derrotar para que estos fenómenos cósmicos no hagan su cometido. Número 1. La muerte del Sol. Nada en el universo es eterno, y de eso no se salva el Sol, el cual ya tiene su final más que escrito en su trayectoria cósmica. La muerte del mismo iniciará cuando éste agote todas sus reservas de hidrógeno al transformarlo en helio. Eso causará que la presión del mismo astro no pueda soportar las capas superiores, mientras que el centro empezará a contraerse gravitacionalmente. Esto hará que las capas tengan un aumento en su temperatura, provocando que las mismas sufran una expansión, convirtiendo al Sol en una gigante roja, cuyo diámetro podría alcanzar la órbita de la Tierra, extinguiendo en el proceso a cualquier forma de vida que pueda haber en dicho rango. Una vez que alcance una temperatura determinada, en este caso los 100 millones de Kelvin, empezará el proceso de fusión del helio a carbono, provocando que la estrella aumente de nuevo su temperatura, como al mismo tiempo se vuelva a contraer. Una vez que se agote el helio, el Sol procederá a expandirse nuevamente, convirtiéndose de nuevo en una gigante roja, estando totalmente preparada para estallar y convertirse en una nebulosa planetaria. Esto marcaría el fin del sistema solar, quedando únicamente en su centro una diminuta enana blanca cuyo tamaño podría ser similar al de la Tierra. Esta continuará brillando durante mucho tiempo mientras progresivamente agota todo el combustible restante, convirtiéndose con el tiempo en una enana negra. Como puedes ver, el Sol es prácticamente el porqué de nuestra existencia, tanto como formas de vida, como habitantes del mismo sistema solar. Ya sea de ser nuestro origen, hasta llegar a protegernos, como a su vez de marcar nuestro final. Las incógnitas acerca del mismo son de sumo interés, no solo para saciar nuestra curiosidad científica, sino también para aprovechar dichos conocimientos en función de nuestro bienestar y avance como especie. Por ejemplo, las centrales nucleares basan gran cantidad de sus procesos en los mismos que tiene el Sol, en este caso la fusión nuclear, solo que nosotros en vez de generar átomos más pesados en el proceso, llegamos a romper el núcleo del átomo en partículas más pequeñas, conociéndose como fisión nuclear. El que nosotros podamos comprender y usar en su totalidad al mismo, nos permitiría poder generar energía, no ilimitadamente, pero sí de larga duración. Muchos de ellos están en proceso de perfección, pero aún nos hace falta mucho camino que recorrer como para poder hacer esto posible.
Espero que este video te haya podido aclarar, y dar a conocer sobre las fascinantes, y a su vez misteriosas características del Sol. Si el video fue de tu agrado, dale me gusta y compártelo. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas. Nos volveremos a ver, si es que el Sol lo permite, en un nuevo video. Hasta pronto.